Los invito a abrir justamente el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 de Hechos. Ya hemos visto una primer parte del capítulo 4. Hoy iniciamos desde el versículo 23 hasta el 31. Dice versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias de nuevo por tu palabra, y nos unimos a la oración de estos hermanos que clamaban a ti, nuestro Dios soberano y nuestro Dios creador de todas las cosas, Señor. Gracias porque podemos tener esta libertad de acceder a ti, de poder hablarte, de poder hacerlo con total confianza, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo ha hecho. Señor, lo cantábamos recién. Él pagó por nuestra maldad y por eso es que podemos acceder a ti. No hay en absoluto nada en nosotros, Señor, que nos, que nos permita acceder al trono de la gracia, Señor. Lo podemos hacer por lo que Cristo hizo. Podemos orar a ti por lo que Cristo hizo. Podemos leer tu palabra por lo que Cristo hizo. Podemos creer en ti por lo que Cristo hizo. Señor, gracias porque celebramos este día solamente por lo que Cristo hizo, Señor. Y gracias porque podemos hacerlo en libertad, podemos hacerlo sin ser perseguidos, Señor. Tenemos estas circunstancias en donde tenemos que usar estos medios, Señor, pero anhelamos el día que podamos reencontrarnos, Señor. Y si el día de mañana, Padre, nos haces pasar por una crisis o por persecución, Padre, danos las fuerzas que vienen de ti, danos el denuedo para seguir predicando tu palabra, Señor, porque la iglesia en este mundo está puesta para eso, Señor, para ser testigos del Cristo resucitado, Señor. Gracias por este tiempo, ayúdanos al estudiar esta porción de tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, hable al corazón de tus hijos y de aquellos que no creen para salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el mes de agosto arrancamos con Hechos de los Apóstoles y bueno, por la gracia de Dios estamos llegando casi ya al final de este capítulo 4 que se viene extendiendo desde el capítulo 3, porque todo esto es a raíz de un suceso que pasó ahí en una de las puertas de ingreso al templo, en la puerta de la Hermosa. Ahí hubo una sanidad que provocó justamente una serie de acontecimientos que si lo leen desde el capítulo 3 pueden notarlo bien, que de alguna manera tiene su desenlace hoy en, en esto que hemos leído. En los primeros estudios de Hechos vimos ya el fundamento de la iglesia y la misión de la iglesia. Lucas es el autor de Hechos y deja bien en claro cuál es el fundamento y cuál es la misión basada en las obras y en las palabras de nuestro Señor. El Jesús resucitado
es quien va a preparar a los apóstoles para la llegada del Espíritu, que los va a guiar a cumplir con esta misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego vimos cómo la ascensión va a poner el punto final del ministerio terrenal del Señor. Pero recordamos justamente las palabras de nuestro Señor en Juan 16:7, que dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo enviaré. Lo enviaría para que ahora los apóstoles pudieran ser testigos, para que pudieran ser fortalecidos, para que el mensaje fuera confirmado por medio de milagros obrados por Dios. Entonces vimos después de eso el primer sermón de Pedro a raíz de eventos alrededor de la venida del Espíritu. Lo pueden ver ahí en el capítulo 2. Viene el Espíritu Santo y vimos cómo en ese momento se produce el milagro de hablar en lenguas, de hablar en diferentes idiomas por parte de los discípulos con un fin muy claro que está en el pasaje, que es de predicar a extranjeros que estaban en ese lugar, como una forma de Dios usando ese milagro para predicar el Evangelio. Y cómo esto después es disparador de aquel primer sermón de Pedro. Y cómo entonces el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, va a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos. Lucas nos va a dar entonces ahí, desde el versículo 43 del capítulo 2, un primer resumen de qué cosas pasaban en la iglesia en los primeros meses. Y cómo ahí sí entonces se produce la sanidad de este lisiado de nacimiento en la puerta de la Hermosa, cómo esto fue de asombro a muchos, y de nuevo, cómo fue este milagro disparador para predicar el Evangelio. En el capítulo 3, vez tras vez vamos a ver esto, cómo los milagros cumplen una función en Hechos de los Apóstoles, y es respaldar el mensaje llevado por los discípulos acerca del Cristo resucitado y exaltado. Una nueva oportunidad de predicar el Evangelio, una nueva oportunidad de predicar al pueblo, pero también ahora una nueva oportunidad de predicar también a las autoridades religiosas que se van a encargar ahí, capítulo 4, versículo 3, de meter preso a Pedro y a Juan. Pedro y Juan son apresados y después son amenazados, son intimados a que no hablen de Jesucristo, que tampoco enseñen de ninguna manera a nadie sobre esta fe que ellos están predicando, y algo que como ellos mismos van a hacer, ellos se niegan en forma valiente a cumplir con este pedido de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la autoridad de Dios está sobre la autoridad de los líderes judíos en este asunto. Ellos no van a negociar algo que ellos han visto y han oído, y no pueden dejar de hacerlo. Y ellos lo que van a seguir haciendo es predicar el Evangelio. Entonces sí, llegamos ahora a este versículo, al versículo 23, es nuestro pasaje de hoy. Ese es el contexto, y vamos a ver cómo la iglesia, bajo la guía, bajo el poder del Espíritu Santo, van a seguir predicando la palabra de Dios después de orar al Señor que les concediera esta oportunidad en medio de estas circunstancias. Lucas en su primer tratado, recordemos que este es el segundo volumen, en el primer tratado, que nosotros conocemos como el Evangelio según Lucas, se registra 8 veces a Jesús orando. En una de ellas, si me acompañan rápidamente, capítulo 11 de Lucas, capítulo 11 de Lucas, hay una conocida enseñanza de nuestro Señor a sus discípulos, lo que conocemos por la tradición católica como el Padre Nuestro. Pero versículo 4 del capítulo 11 les dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 4. Está cerrando la primera parte de su enseñanza sobre la oración, y antes de eso Jesús enseña y recuerda a los discípulos la importancia
que en nuestras oraciones perdonemos a quienes nos deben, a quienes nos ofenden, a quienes pecan contra nosotros, recordando también nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de ser perdonados por Dios. En otra ocasión, más atrás, Lucas 6, de nuevo Jesús está enseñando sobre el amor hacia los enemigos, capítulo 6, versículo 27, les dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. El mismo Lucas está escribiendo ahora Hechos de los Apóstoles, está escribiendo este pasaje, y hoy veremos una oración de los creyentes, algo que ellos habitualmente estaban haciendo en forma unánime. Fíjense, capítulo 1, versículo 14, de ahí de Hechos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Más adelante, versículo 24, dice: y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, haciendo referencia a la elección del sucesor de Judas. Y más adelante, capítulo 2, versículo 42, nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De nuevo, las oraciones. Capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esto era algo que habitualmente la iglesia, los cristianos hacían, y vamos a ver en el pasaje de hoy rápidamente diferentes movimientos. En primer lugar, hay una oración que es nacida del testimonio y del servicio al Señor, versículo 23. En segundo lugar, una oración basada en quién es Dios, versículo 24. Después vamos a ver una oración fundamentada en la obra de Dios, versículo 25 al 28. Una oración enfocada en la misión de Dios, versículo 29 y 30. Y finalmente, la respuesta de Dios ante la oración de los creyentes, versículo 31. Vayamos con el primer encabezado, la oración nacida del testimonio y el servicio al Señor, porque eso es justamente, de ahí parte esta oración que los cristianos van a hacer. Hay un autor, Warren Wiersbe, que dice: hoy los creyentes se reúnen muy a menudo para orar, como si estuvieran asistiendo a un concierto o a una fiesta. Hay poco sentido de urgencia o peligro, porque la mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestro andar cristiano. Si más creyentes estuvieran testificando por Cristo en la vida diaria, habría más urgencia y bendición cuando la iglesia se reúne a orar. Fin de la cita. Y totalmente, si más creyentes estuviéramos testificando de Cristo, evidentemente las cosas no serían igual. Pedro y Juan acaban de salir de las trincheras. Pedro y Juan acaban de salir de la presión de los líderes judíos. Pedro y Juan estaban en un conflicto real, un conflicto que viene de predicar con fidelidad el Evangelio. Pedro y Juan no están haciendo un Zoom, no están entregando un folleto a un vecino. No, ellos no están invitando a un amigo a la iglesia, que muchas personas piensan que eso es evangelizar, llevar a alguien a una iglesia. Ellos están confrontando al pueblo. Ellos están confrontando a los líderes judíos frente al pecado de haber rechazado al Mesías. Ellos están haciendo eso, los están llamando al arrepentimiento y están abiertamente desobedeciendo a los líderes judíos al continuar predicando el Evangelio. Ellos están, como dijimos antes, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y por esa causa son amenazados, por esa causa son presionados de esta forma. Ya vimos que los líderes judíos habían soltado a Pedro y a Juan. Versículo 21, antes de eso dicen: ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Ya Pedro y Juan estaban
sin estar apresados, y ahora vuelven a los suyos. Posiblemente fuera un grupo reducido. Seguramente no era el grupo de los 5.000 que se menciona en el versículo 4, de ahí del capítulo 4, que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5.000. Seguramente era un grupo más reducido. Es muy posible que sea el grupo inicial que estuvo en aquel lugar cuando recibieron la venida del Espíritu en el capítulo 2. Entonces volvieron a ese grupo de los suyos, dice, y contaron e hicieron un informe de todo lo que pasó con los miembros del Sanedrín. No precisaron seguramente este grupo escuchar lo que desencadenó el conflicto. ¿Qué cosa desencadenó el conflicto? Fue aquella sanidad del lisiado y aquella predicación al pueblo. Eso fue lo que originó el conflicto. Pues seguramente muchos estuvieron con los apóstoles ahí en la puerta de la Hermosa y después en el pórtico de Salomón cuando predicaron. Pero acá obviamente perdieron el contacto con Pedro y Juan en el arresto, ahí en el capítulo 4, cuando comienza. Entonces el informe que ellos pasan seguramente debió incluir las preguntas que hizo el Sanedrín, las respuestas, el mensaje predicado por Pedro, el tiempo que transcurrió mientras los religiosos conferenciaban entre sí para ver qué iban a hacer con estos hombres. Seguramente el informe habló de la intimación, de la amenaza, para que no hablen más ni enseñen acerca de Jesús. Pedido que obviamente, como vimos ya, tuvo una respuesta contundente de parte de los apóstoles, sin réplica de los judíos, y sin encontrar los judíos un modo de castigarle. Versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. No había forma de castigarles. Y es posible finalmente que en el informe hubiera estado incluido este favor del pueblo, el asombro del pueblo, y cómo Dios será glorificado a causa del evento de la curación de este lisiado. Versículo 21, la segunda parte, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces ahí vemos el contexto y cómo esta oración está basada, está en primer lugar nacida del testimonio y del servicio de estos apóstoles, de estos hombres de Dios, estos suyos. Entonces estos hermanos reunidos en este lugar escuchan el informe y van a alzar, nos dice el pasaje, unánimes la voz. Y es el segundo encabezado nuestro, es una oración basada en quién es Dios. Eso es lo que hacen estos hermanos. Van a orar juntos. Lo van a hacer, dice, unánimes, sin disensiones, estando de acuerdo en lo que estaban orando. Eso es lo que significa unánimes. Hay total acuerdo en lo que están orando, todos juntos. Y eso nos llama la atención a nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 2, les dice, perseverad en la oración velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esa es la oración de Pablo, ese es el consejo de Pablo a los colosenses. El Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer. Ese es el punto, ese es el objetivo de los cristianos, tanto aquí en Jerusalén, Pablo escribiéndole a los colosenses, el mismo Pablo escribiéndole después a los Efesios, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Ese es el punto, hablar de Cristo. ¿Qué le pedimos al Señor? Que nos solucione nuestras circunstancias, que nos saque de peligros, no, que nos dé denuedo para hablar de Él. Los creyentes aquí en Jerusalén van a comenzar su oración invocando, fíjense, a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Su oración está basada primeramente, como dijimos en el título, acerca de quién es Dios. Dios es el Señor soberano, es decir, Dios es el gobernante omnipotente cuya autoridad se extiende sobre todo. Autoridad que los creyentes, como vimos antes, obedecen antes que a los hombres. Ese es nuestro Dios, es soberano porque es el creador de todo, de todas las realidades, visibles e invisibles, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, es decir, todas las criaturas, celestiales, humanas, animales, todo es creado por Dios. Y Dios como creador en este caso hace referencia, y si me acompañan, al Salmo 146, ese es el salmo que hacen referencia, Salmo 146, versículo 1 dice: alaba alma mía, oh alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Fíjense cómo este Salmo 146, frente a lo que Pedro y Juan están viviendo, toma otra perspectiva. Pedro y Juan están siendo amenazados por los gobernantes del pueblo judío. Entonces, este salmo realmente pone en situación esto que están pasando, asegurándoles a estos hombres, a Pedro y a Juan, el control soberano de Dios sobre los gobernantes y sobre todo lo que va a pasar a futuro. Años más tarde, el mismo Pedro, fíjense en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ellos están acá en esta oración encomendando sus vidas al fiel Creador, al Señor soberano. Muchas de nuestras crisis, de nuestras ansiedades, de nuestro desenfoque, de nuestra falta de perspectiva, es a causa del engaño del pecado y de nuestra corta vista para ver quién es Dios. Predicamos y hablamos
de la soberanía de Dios, pero cuando las cosas pasan realmente, ¿cuánto nos cuesta poner en práctica la soberanía de Dios? Sí, claro, lo creemos en teoría, pero en medio de momentos difíciles, y creo que ninguno de nosotros ha vivido la persecución que estos hermanos están pasando, es donde se refleja nuestra verdadera teología, lo que creemos acerca de Dios. La soberanía de Dios no es una doctrina abstracta que aceptamos y que defendemos intelectualmente, lo cual hacemos, claro, claro, lo podemos hacer y está bien, pero también es una verdad viva que ponemos en práctica y en la que dependemos para toda necesidad, para todo momento. Pero la oración de estos hermanos, y esto es lo importante, no solamente está basada en los atributos de la soberanía de Dios y Dios como creador, sino que ellos basan su oración en la palabra de Dios y en la obra de Cristo, que es justamente nuestro siguiente encabezado. La oración de ellos desde el versículo 25 está fundamentada en la obra de Dios. Está fundamentada, dice versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Las palabras de las escrituras son el producto de la revelación de Dios, que habla a través de su espíritu y que utiliza autores humanos, en este caso David. En otras palabras, estas palabras que están acá son la misma palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y los creyentes fundamentan en la misma palabra de Dios su oración. No oran ellos divorciados de la palabra de Dios, sino que se remiten a la palabra de Dios para encontrar en ella el cumplimiento de todo lo que están viviendo, de todo lo que están pasando, el cumplimiento del plan redentor de Dios en Cristo. Ellos fundamentan su oración, como vimos antes, en quién es Dios, pero también en la obra redentora revelada en su palabra. No buscan asombrar a Dios con palabras repetidas, con frases originales, no tratan de ser sublimes en su oración, sino que ellos se remiten a la misma palabra de Dios. Es ahí donde Dios habla de su carácter y de su plan redentor. En primer lugar, ahí figura el Salmo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Un salmo real de la realeza que estaba aplicado al ungido de Dios del linaje de David, algo que era reconocido entre los judíos y que ahora los cristianos aplican directamente al Señor Jesucristo. Y más adelante, fíjense Hechos capítulo 13, Hechos 13, el mismo Pablo en una de sus predicaciones también lo va a aplicar. Hechos capítulo 13, versículo 26, Pablo le está predicando a los hermanos de Antioquía y les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y a él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De nuevo, el Salmo 2. Esto es lo que está pasando. Estos reyes y príncipes se juntaron contra el Mesías,
Estos son, y lo menciona ahí, son Herodes, es Pilato, son los romanos, es el pueblo que gritó por la crucifixión, versículo 27. Todos ellos se han amotinado, todos ellos se han rebelado contra Dios, han pensado vanamente, se han juntado contra el Señor, contra el Cristo de Dios, todos ellos. Y fíjense el contraste absurdo, ¿no?, de estos gobernantes. Los cristianos han invocado al Dios creador y al Dios soberano, y ahora estos pretenden en forma arrogante enfrentarse a Dios mismo. Se congregaron en Jerusalén para ese fin. Sin embargo, el Salmo expresa la seguridad de que las maquinaciones y los ataques de los reyes y gobernantes del mundo contra Dios y contra su Mesías están condenados al fracaso. Va a haber un fracaso inminente. Estos hermanos, al orar esto, están recordando cómo todo esto forma parte de lo que Dios ya ha determinado. Y es lo que va a afirmar, fíjense, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios, en su soberanía, ha decretado y ha determinado esto antes que sucediera. Pedro le recuerda a los cristianos, fíjense, primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, le escribe a los cristianos, les recuerda, les dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya lo hemos visto en los discursos de Pedro, capítulo 2, versículo 23, a este, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y más adelante, capítulo 3, versículo 18, dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todo esto, los sucesos de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor a manos de estos líderes judíos y de los gentiles, forman parte de lo que Dios ya había predeterminado. Dios ya había... Esto no es un accidente, esto no pasó por el azar, no, Dios ya lo había decretado. Dice la mano y el consejo del Señor. Lo han hecho a fin de qué, a fin de cumplir con su obra redentora. Dios está cumpliendo eso. Dice un comentarista que la comunidad de creyentes unidos en la oración es el lugar, y presten atención, es el lugar donde se interpreta la historia de la salvación. La comunidad de creyentes unidos en la oración es el lugar donde se interpreta la historia de la salvación y donde los cristianos reconocen la congruencia estructural de la historia de la Iglesia con la profecía de Israel y con la historia de Jesús, como si estuviera bajo la guía de Dios, el Creador, el Señor de la historia. De ahí la confianza del cristiano en Dios, en su soberanía, en su control sobre cada evento de la historia. Puesto que cada evento entonces conduce al fin que Él ya ha determinado. Vuelvo a repetir eso. Cada evento de la historia conducen al fin que Dios ya ha determinado. Y esto llama la atención porque en la actualidad que vivimos, muchos cristianos o llamados cristianos están como desenfocados. Están llenos de ansiedad en función de la política, de a quién votan acá o allá, de la economía, de los sucesos del mundo, de una pandemia, distraídos de tal forma que no tienen tiempo
de correr al trono de nuestro Dios para confesar nuestros pecados y confiar en su soberanía. Estamos entretenidos de tal forma que se pierde de vista el propósito por el cual Dios está añadiendo salvos a la iglesia. Dios está reuniendo en Cristo a los suyos. ¿Para qué? Para seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Y lamentablemente perdemos de vista ese foco y estamos desenfocados, llenos de ansiedad, distraídos en otras cosas y no en lo que estos cristianos estaban haciendo. De ahí que vamos a nuestro siguiente encabezado, versículos 29 y 30. Es una oración enfocada en la misión de Dios. Fíjense cómo oran estos hermanos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta es la petición de los cristianos. Este es el deseo de los cristianos frente a la persecución. La misión a la que Dios los ha llamado es para ser testigos. Capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es el fin para el cual Dios los ha llamado. Y los cristianos entonces piden a Dios tres cosas acá. Es muy interesante. En primer lugar, le piden a Dios que mire sus amenazas. Mira sus amenazas. Los creyentes le piden a Dios que Dios se preocupe por las amenazas para que puedan hacer frente a la oposición de los dirigentes judíos. Y el mirar es considerar con detenimiento. Mira sus amenazas. El Salmo 130, versículo 2 dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esto es lo que están haciendo los cristianos. Señor, mira, está atento tu oído, estén atentos tus ojos a lo que nos está pasando. Y a su vez, ellos quieren ser fieles a su llamado, de ser testigos de Cristo, de su resurrección. Quieren ser fieles en ser testigos en Jerusalén, en Judea y más allá. La segunda parte del versículo 29 dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Ellos han aplicado el Salmo 2 correctamente, que los príncipes y los gobernantes se han ido en contra de Dios y en contra de su Cristo, y pueden ver ahora cómo se está cumpliendo todo esto en la historia, pero también consideran que esos mismos gobernantes están ahí presentes. ¿Sí? Recuerden que quienes los apresaron son Caifás, son Anás, son personajes que han estado en la crucifixión de nuestro Señor. Están aún persiguiendo a los siervos de Jesucristo. Literalmente estos siervos son esclavos de Cristo. Esa es la palabra que usa ahí Lucas, esclavos. La segunda petición, que es repetir justamente eso, es pedir a Dios que les conceda el valor de seguir predicando. La primera era que Dios mire las amenazas. La segunda, que Dios les conceda el valor para seguir predicando y enseñando el Evangelio. Piden tener confianza, piden tener firmeza, entereza, piden tener audacia, la audacia que el Sanedrín, si recuerdan, vio antes en Pedro y en Juan, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Esto están pidiendo estos hermanos, tener denuedo. Los creyentes, bueno, incluidos los apóstoles, oran para que Dios les conceda la misma valentía, la misma audacia en los días, en las semanas, en los meses que van a venir, para seguir predicando el Evangelio, para seguir predicándolo con claridad, sin reservas, sin modificaciones, a pesar de las amenazas, a pesar de la prohibición que tenían sobre ellos. Es algo que si lo vemos a lo largo, de hecho, de los apóstoles, es algo que claramente Dios concede
a la iglesia, el poder seguir hablando con denuedo. Y bajo la soberanía de Dios, el cristiano tiene plena confianza de que es el denuedo de Dios el que necesita. El denuedo de Dios necesitamos para predicar, porque predicamos su palabra. Predicamos su palabra, que es la que tiene poder para salvar. Entonces necesito el denuedo de Dios, la audacia que solamente Dios puede darnos para seguir predicando, para seguir edificando a los creyentes y predicar bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, que en definitiva es, y lo sabemos, quien da vida a los muertos espirituales. Él, Dios mismo, abre los ojos al Evangelio. Entonces confiamos plenamente en eso, en nuestro Dios soberano. Sin embargo, y esto vale aclararlo, los creyentes confiaban en la soberanía de Dios, pero no escapaban de su responsabilidad. Ellos no escapan de su responsabilidad. Ellos debían ser testigos, como vimos capítulo 1, versículo 8, y como veremos más adelante. Aquellos que se dedicaban a la enseñanza debían dedicar tiempo a ello. Fíjense, capítulo 6, versículo 4, vamos a ver más adelante que hay un conflicto en la iglesia, pero fíjense, versículo 4, lo que dicen los apóstoles. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban dedicados a eso. Muchos cristianos lamentablemente le restan importancia al estudio de la palabra. Consideran que es como carnal profundizar en el estudio, en las escrituras, en el evangelio. Y en realidad lo que están haciendo es solamente dar evidencia de que son perezosos. Eso es lo que está pasando con estos cristianos que minimizan la importancia del estudio de la palabra. Pero si uno, y esto a modo de exhortación, si uno quiere ser obediente en predicar el evangelio, si uno quiere hablarle de Cristo a un amigo, quiere hablarle de Cristo a un vecino, quiere hablarle de Cristo a un familiar que sabemos que se está yendo al infierno, yo les pido por favor, estudien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en base a lo que sabemos del Evangelio por medio de la palabra de Dios que podemos predicarle con fidelidad, si no vamos a estar llevando un mensaje incompleto. Profundizar el Evangelio a fin de ser fiel al mensaje, para no diluirlo tampoco, porque muchas veces le sumamos como palabras positivas o frases armadas que a veces traemos como bagaje. Muchas veces traemos, cada uno en nuestro contexto, traemos un bagaje de frases y de cosas, no sé, Dios te ama, sonríe, Dios te ama, o cosas así, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y necesitamos conocer la palabra de Dios, saber quién es Dios, para poder predicar con fidelidad el Evangelio. Creemos en la soberanía de Dios y en el poder de su palabra, pero eso no quita nuestra responsabilidad de ser testigos fieles. Y un testigo fiel sabe lo que está diciendo. Fíjense cómo Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice, te encarezco. Fíjense cómo empieza Pablo diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Como siervos de Cristo, como esclavos de Jesucristo, obedecemos el mandato ese de ser testigos, de predicar la palabra en todo tiempo, con toda paciencia, como dice Pablo ahí, y con toda doctrina. Entonces hay una responsabilidad de profundizar en lo que estamos predicando, en lo que estamos enseñando. Y los creyentes piden a Dios una tercera cosa, piden a Dios que mire sus amenazas, piden a Dios que les dé denuedo para hablar su palabra y piden a Dios que produzca sanidades, dice, como las del lisiado, y que sucedan señales y prodigios
mientras extiendes tu mano. Es una referencia al poder de Dios. Sin duda, todas las cosas que vamos a ver, que van a suceder en Hechos, obviamente van a ser por el poder de Dios. Todas las cosas, por medio de Cristo, a quien ellos anunciaban. Y algo que ya hemos dicho y que lo vamos a seguir repitiendo, el fin de esas señales y de esos prodigios solamente iban a apuntar a confirmar el mensaje de los apóstoles. En un periodo en que las escrituras no estaban completas, no las tenían ellos como las tenemos nosotros hoy. En ese periodo Dios confirmaba su mensaje por medio de estos milagros, de estas señales, de estos prodigios. Hoy sí tenemos la revelación especial de Dios por medio de su palabra. Hoy sí la tenemos y gracias a Dios las tenemos en muchas versiones y de todos colores, y todos los días salen nuevas Biblias de estudio y nuevos de un montón de formatos, algunos muy hermosos, pero qué tremendo es saber que tenemos la palabra de Dios y no vamos a ella con la periodicidad que realmente un cristiano debería profundizar. Tenemos todo el consejo de Dios en las escrituras. No necesitamos ni de milagros, ni de señales, ni de prodigios, porque ya Dios ha hablado y el Evangelio es bien claro en su palabra. Tenemos el consejo de Dios en las escrituras. Entonces la oración que estos creyentes hacen está enfocada en la misión de Dios. No le están dando foco a esas señales, a esos prodigios, a esos milagros, sino que ellos quieren que Dios extienda su mano con su poder y confirme esa palabra que ellos están predicando. Es una búsqueda de glorificar justamente a Dios en todo lo que están haciendo. De nuevo, Warren Wiersbe dice: la gloria de Dios y no las necesidades de los hombres es el propósito más alto de la oración contestada. Repito la frase: la gloria de Dios y no las necesidades de los hombres es el propósito más alto de la oración contestada. Es Dios y solo Dios quien produce, quien determina, quien se manifiesta con su poder. No es la mano de los apóstoles, no son los méritos de los apóstoles. Después vamos a ver que realmente no son los méritos de los apóstoles, no es la piedad de los apóstoles. Pedro lo aclaró muy bien a sus oyentes ahí en el capítulo 3, versículo 12, cuando les dice: viendo esto, viendo que el pueblo estaba asombrado por el milagro de la sanidad de este lisiado ahí en la puerta de la Hermosa, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. No es esto, es el poder de Dios. Es Dios obrando este milagro. ¿Para qué? Para confirmar su palabra. Y finalmente, versículo 31, la respuesta de Dios a la oración de los creyentes. ¿Por qué es la respuesta de Dios? Porque inmediatamente Dios responde. ¿Cómo? El lugar en que estaban congregados tembló. Obviamente, esto es confirmación de Dios. Y todos ellos, dice, fueron llenos del Espíritu. Algo que, como hemos visto, tuvo la finalidad de dar poder a los creyentes para predicar con fidelidad el Evangelio. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Para hablar las maravillas de Dios, nos va a decir más adelante. Capítulo 4, versículo 8. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. Pedro va a empezar a predicar a los líderes de Israel. Ahí fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, no para hacer un show, no para hacer una... No, desde el principio la presencia del Espíritu sería primeramente con ese fin, de que ellos sean testigos. Dios lo determinó así. Como habían orado pidiendo denuedo para predicar y para enseñar sobre Jesús, a pesar de las
amenaza del Sanedrín, vemos como una renovada llenura del Espíritu, relacionada justamente con el testimonio de Jesús, del Mesías, del Señor y Salvador, crucificado, resucitado y ahora exaltado a la diestra del Padre. Testimonio que el Espíritu es el que inicia, el Espíritu es el que nos capacita para predicar el Evangelio, el Espíritu es el que dirige a la iglesia de Hechos. Y ahora en este momento y a lo largo de todo el libro de Hechos lo vamos a ver eso justamente. El Espíritu Santo dando la guía necesaria, la capacitación necesaria a la iglesia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. No hay otro fin. Y vemos entonces cómo Dios, en esta situación, Dios no puede ser amordazado, como pretende el Sanedrín. El Sanedrín quería silenciar a estos hombres y tampoco ellos se van a callar. Esto confirma entonces que la obediencia a Dios era correcta. Apunta a seguir predicando el Evangelio. La predicación de la palabra con denuedo es una realidad continua para el creyente. Para el creyente que desea seguir predicando la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo también de nuevo en 2 de Timoteo 2:9 y le cuenta que él está sufriendo penalidades por causa de Cristo y le aclara en esa última parte, le dice, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. A pesar de la prohibición de hablar y a pesar de las amenazas de los dirigentes judíos, estos hermanos reciben la presencia del poder de Dios, que los va a animar. ¿Los va a animar a qué? A predicar sobre Jesús en este tiempo. La palabra de Dios es justamente, es el mensaje sobre Jesús, sobre el Mesías, sobre el Salvador del mundo. Mensaje que, como hemos repetido e insistido y hasta el cansancio, es el mensaje que el cristiano tiene para el incrédulo. No tenemos otro mensaje, la iglesia no tiene otro mensaje. Cuando la iglesia empieza a predicar otro mensaje y se empieza a derivar en otras cosas, perdemos el foco. Es el mensaje para el incrédulo, pero también es el mensaje que sostiene nuestra vida. El mensaje del Evangelio es el que sostiene nuestra vida. Y finalmente, algunas cosas prácticas. Vemos que los cristianos oran, la iglesia ora, y es algo fundamental para la iglesia. Lo sabemos, en teoría lo sabemos. Dice un autor que los cristianos que no rezan o que no oran, ¿sí? Está traducido del inglés, que no oran con regularidad y constancia, son una contradicción de términos. Niegan lo que profesan, niegan que se han reconciliado con Dios, con quien no quieren pasar tiempo, niegan que siguen los pasos de Jesús, que oró continuamente al Padre, y niegan que han recibido el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros, que dirige las oraciones al Padre. Los cristianos que no rezan o que no oran con regularidad y constancia son una contradicción de términos. Dedicamos muchísimo tiempo a un montón de cosas, a diferentes cosas, y muy poco tiempo a algo tan fundamental como es hablar con quien nos ha reconciliado consigo mismo. Eso es tremendo pensarlo. Negamos seguir los pasos de nuestro Maestro, que tuvo la necesidad permanente de hablar con su Padre. Si Cristo tuvo esta necesidad, si los cristianos de la iglesia de Hechos tuvieron esta necesidad de ir al Dios soberano, al Dios creador, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Que Dios nos ayude, nos mueva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque desperdiciamos tiempo de nuestra vida, de mi vida, pero que también Dios nos recuerde permanentemente el valor, como hicieron estos hermanos, de orar juntos. Esto hicieron los creyentes. Muchas veces decimos, hermano, ora por mí, por tal y tal tema.
en ese momento oremos por este hermano, que no quede en un mensaje o que no quede en unas palabras, en ese momento, o en ese momento llamá por teléfono a ese hermano y decirle, vamos a orar vía telefónica, no sé cómo, usemos los medios para orar, pero esta oración también de estos hermanos expresan la dependencia de Dios, ellos dependían de Dios. ¿Por qué? Pues dependemos de Dios, de las Escrituras, que nos informan, nos instruyen acerca de quién es nuestro Dios, cuál es su carácter. Dependemos de Dios y, como siempre decimos, no dependemos de nuestras estrategias o de nuestras preferencias o de nuestras metodologías. La oración nos recuerda que no podemos solos. Eso nos recuerda la oración, que no podemos sin su gracia. La oración me recuerda que dependo toda mi vida, de su evangelio, porque es por, como orábamos al principio, es por el evangelio que puedo orar. Si no, no podrías orar, porque no tenés acceso al trono de la gracia. El incrédulo, que no ama a Dios, que odia las cosas de Dios, no puede orar, no puede acercarse. Lo puede hacer solamente aquel que se acerca por medio de Cristo, por causa de Cristo. Es por su causa que podemos ir al trono de la gracia. Dependo de Dios entonces y dependo para vivir mi vida nueva en Cristo, dependo. Y para serle obediente y para seguir predicando a otros, dependo de Dios. Evidentemente necesito con urgencia seguir orando, luchar en oración, clamar a Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me recuerde que tengo que orar, que Dios me ayude a eso. ¿Por qué? Porque solo el poder de Dios puede convencer a la gente de la verdad del Evangelio. Yo no puedo. Nadie puede convencer a nadie. Por eso necesitamos orar. Necesitamos orar con urgencia. Por eso la iglesia ora. Concede a tus siervos que tengan denuedo para seguir predicando tu palabra. Por eso la oración es una realidad fundamental de la iglesia y de los creyentes que participan en esta tarea de ser testigos. Y finalmente la oración es una expresión de la obediencia a Dios. Los cristianos que oran no solo le piden a Dios que haga cosas, como si Dios fuera, no sé, un expendedor de bendiciones solamente, sino que demuestran que la voluntad de este cristiano es hacer lo que Dios pide que hagamos. Concede a tus siervos, concede a estos esclavos, a estos siervos inútiles. Los creyentes saben que la obediencia a este llamado de ser testigos no permite la suspensión de este imperativo, de seguir siendo testigos, ni tampoco no, adaptamos las escrituras para hacer una vida más fácil. No, cumplimos y obedecemos a nuestro Dios. No esperamos a que llegue un día futuro en el que podamos testificar de Jesús. No, es hoy que tenemos que seguir dando testimonio de Cristo y no estamos tampoco dispuestos a eliminar las verdades fundamentales sobre Jesús, su crucifixión, su resurrección, el significado del Mesías, del Señor, de nuestro Salvador. Somos y queremos ser alegremente obedientes a esto. Queremos ser obedientes y por eso estos hermanos oran para que Dios tome nota de la situación en la que se encuentra y para que Dios les dé valor para continuar con la proclamación de la palabra de Dios. Eso debemos hacer como ellos, en obediencia a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dios soberano, quien responde la oración hecha en su voluntad, en dependencia a Él y en obediencia a sus imperativos. Dios sea glorificado en todo, realmente en todo lo que hagamos, en todo lo que oremos, en todo lo que vivamos, porque no es para nosotros la gloria, es solamente para Él. Sí, vamos a terminar con una oración. Te damos muchas gracias, nuestro Dios soberano, que en tu misericordia obraste en nuestros corazones para
para llevarnos a ti, Señor. Gracias porque por medio de Cristo tú nos has eh, otorgado entrada, amplia entrada a tu trono, Señor, y podemos orar a ti como iglesia. Padre, perdona nuestro pecado de perder tiempo, de, de dedicarlo o de enfocarnos o de priorizar otras cosas. Perdónanos, Señor, porque realmente nuestra prioridad eres tú, Señor. Hemos encontrado un tesoro más valioso que cualquier otra cosa, Padre, y no hacemos uso de un medio de gracia tan tremendo como es la oración, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos auxilie para, para ser, para ser obedientes, Señor, para depender de ti en cada situación, Señor. Que no sea nuestra oración solamente un recurso cuando estamos en problemas, que realmente sea un recurso permanente para agradecerte, para recordarnos el Evangelio, porque justamente nos recuerda la oración tu Evangelio, pues podemos acceder a ti por medio de Cristo. Señor, gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia de Hechos, que nos enseña justamente eso, la dependencia, la obediencia a ti, Señor, y el único objetivo de seguir predicando tu Evangelio, Señor. Gracias por este tiempo, ayúdanos, Señor, en esta semana que comienza, Padre, a no desenfocarnos, Señor. Necesitamos realmente la ayuda del Espíritu Santo para permanecer en el único propósito por el cual nos has salvado, Señor, y es vivir vidas en santidad y predicar tu Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por tu amor y por la gracia y la misericordia que por medio de Cristo hoy nos permite acceder a ti por medio de la oración, Señor. Gracias por esta mañana, oramos en el nombre de Jesús. Amén.